Vamos a hablar de este tema que yo creo que es un momento oportuno en el que vamos a terminar el año 2024 en la última teleclínica, con un tema que ahorita está viendo muchos casos, por eso decidimos poner este tema para compartirlo con ustedes, que es el virus sincitial respiratorio, impacto en la enfermedad y la prevención. Y vamos a hablar de la importancia y carga de la enfermedad para que recordemos ese virus que es, creo que de los principales virus en la edad pediátrica, qué características tiene que lo hace especial, cómo son las manifestaciones clínicas y cómo es la prevención del virus. La siguiente. El virus sincitial respiratorio, como ustedes lo pueden ver en esa gráfica, es un virus que tiene más de 70 años de haber sido identificado. En 1956, cuando se identificó en un grupo de chimpancés, los humanos y los chimpancés son los únicos reservorios de este virus. En 1957 se identificó por primera vez en los humanos y en 1960 empezaron a trabajarse vacunas sobre el virus sincitial respiratorio. Al principio eran vacunas inactivadas con formol que no fueron muy eficaces y así fue avanzando las estrategias hasta mediados de 1980, donde se empezaron a hacer las pruebas como profilaxis, como anticuerpos monoclonales en modelos animales, y así ha ido avanzando hasta el 1996, donde la FDA aprobó una inmunoglobulina para virus sincitial respiratorios, sobre todo para aquellos prematuros que habían nacido antes de las 35 semanas de gestación. Ese no funcionó mucho, se dejó de usar. Luego, en 1998, la FDA también aprueba el primer anticuerpo monoclonal para recién nacidos de alto riesgo, también de edad gestacional abajo de 34, de 35 semanas, y que tenían comorbilidades como podían ser displasia bronco-pulmonar o cardiopatías congénitas. En 2013 empiezan los trabajos para buscar la estructura viral y ver de qué otra forma se podrían hacer nuevos anticuerpos monoclonales o nuevas vacunas que pudieran prevenir el virus sincitial respiratorio. Antes del 2013, todas las vacunas que se habían usado eran, ya vamos a ver más adelante que en la estructura del virus hay una proteína de profusión y una de prefusión, entonces todos trabajaban en la posfusión y no en la prefusión. Y el 2022 es donde se empiezan a aprobar el primer anticuerpo monoclonal y en el 2023 la vacuna para prevención del virus sincitial respiratorio. La siguiente. Vemos que dentro de las 3 primeras causas de enfermedades respiratorias en el mundo, virus sincitial respiratorio ocupa un papel importante y en la mayoría de los lugares, ya sean de altos recursos o de bajos recursos, virus sincitial respiratorio es la principal causa de neumonía y es la segunda causa de muerte en niños en todo el mundo. Entonces vemos que la carga de enfermedad, como lo vamos a ir viendo más adelante, es sumamente importante. La siguiente. Vemos cómo el virus sincitial respiratorio en menores de 5 años y sobre todo en los menores de 1 año de edad, donde causa el 80% de enfermedad, causa entre 100 a 300 muertes anuales, más de entre 50,000 y 80,000 hospitalizaciones, más de 520,000 visitas a las unidades de emergencia y también causa más de 1,5 millones de visitas al consultorio del pediatra. La siguiente, por favor. Recordemos que virus sincitial respiratorio, igual que otros virus, sus presentaciones clínicas, pues en su mayoría de casos son asintomáticas o síntomas leves como un catarro común, pero obviamente un 10 a 20% de los niños pueden tener o cursar con un cuadro de bronquiolitis o una neumonía. Pueden ver ustedes en la siguiente gráfica cómo en las diferentes regiones de la América Latina, todo lo que es azul es virus sincitial respiratorio.
Entonces, el virus sincitial respiratorio es el virus más frecuente y es mucho más frecuente que virus de influenza, de adenovirus o de rinovirus en la población infantil. La siguiente, por favor. Esto es en nuestro país, en la gráfica que está a su izquierda, pueden ver en los diferentes años el comportamiento epidemiológico del virus sincitial respiratorio y cómo hay un incremento de casos que empieza en el mes de finales de junio, principios de julio, y se extiende hasta octubre y empieza a descender en noviembre. Y como pueden ver ustedes, como años han sido más intensos, como en el 2018, 17, perdón, comparados con los otros años, como en el 2019, que por la pandemia hubo un silencio epidemiológico. Y en la gráfica de la derecha pueden ver lo que es azul oscuro, que son los aislamientos que nosotros tenemos en el país de virus sincitial respiratorio y cómo el virus sincitial respiratorio es el virus predominante en nuestros aislamientos de los casos de neumonía. La siguiente, por favor. En el estudio PERSH, que es un estudio para buscar las causas de las enfermedades respiratorias, sobre todo neumonía, en los menores de 5 años, que incluye 7 países en Asia y en África, pueden ver que el sincitial respiratorio ocupa hasta un 31% del total de los aislamientos, siendo mucho más frecuente que influenza, que ocupa el 2%, y que neumococo, que ocupa el 6.7%. La siguiente. Vemos qué pasa en nuestra región de América Latina. La incidencia de enfermedad es alta. La mayoría de los países andan entre 45 y 50 casos por 1.000 niños por año. Y ustedes ven en la parte de abajo los datos de El Salvador que fueron publicados en el 2020. Pueden ver ustedes cómo en El Salvador la incidencia de virus sincitial respiratorio es de 48 por 1.000 casos también. O sea que tenemos una incidencia bastante alta, sobre todo en los menores de 60 meses. La siguiente. Por ejemplo, estos datos que son de Colombia muestran cómo virus sincitial respiratorio es el principal agente que aísla en la región y que ocupa y que es una de las primeras causas de neumonía en Colombia. La siguiente. Esto que es de Estados Unidos muestra cómo virus sincitial respiratorio se da, si bien es cierto, el tener una comorbilidad como displasia broncopulmonar o tener comorbilidades como ser asmático, cardiópata, hace que el riesgo de hospitalizar y morir sea más frecuente. Si ustedes ven, el 70% de los niños que adquieren virus sincitial respiratorio son niños sanos, niños que no tienen ninguna comorbilidad. La siguiente. Aquí podemos ver también cómo el nivel socioeconómico tiene un impacto la enfermedad de virus sincitial respiratorio. Si bien es cierto, en los países desarrollados, sincitial es la principal causa, pueden ver ustedes la incidencia de neumonías es mucho más baja que en los países en vías de desarrollo. Casi cuadruplica el valor en los países en vías de desarrollo la incidencia de enfermedad. Y si vemos las hospitalizaciones, es bastante similar, pero la tasa de letalidad es casi 2 veces o 3 veces más en los países en vía de desarrollo que en los países desarrollados. La siguiente. Casi el 90% de las muertes atribuidas a neumonía son por virus sincitial respiratorio. Entonces, si ustedes recuerdan lo que siempre se nos ha enseñado en la etiología de las enfermedades del tracto respiratorio superior e inferior, sabemos que el 90% de las infecciones respiratorias en niños es de etiología viral. Y de este 90% de etiología viral, el 80% se debe a virus sincitial respiratorio, seguido por rinovirus, coronavirus, adenovirus o virus de influenza. Y en mucho menos frecuencia por estafilococo y estreptococo neumónico. La siguiente. Entonces, el virus sincitial respiratorio ya vimos que representa un 80% de todas las hospitalizaciones y el primer episodio de neumonía sibilante en un niño menor de 2 años de edad, en un 80% se va a deber al virus sincitial respiratorio. Y el uso también de la atención primaria, de urgencias y de hospitalización
virus sincitial respiratorio tiene una carga importante de enfermedad. La siguiente. El virus sincitial respiratorio, muchos de los pediatras, sobre todo los pediatras infectólogos, lo designan como que es la vergüenza de la pediatría. Y este término se acuñó precisamente porque tenemos más de 60 años de conocer el virus, sabemos el impacto en la carga de enfermedad, hospitalizaciones y muerte que este causa, pero nada podíamos hacer. Y si nos vamos a cómo nosotros podemos manejar a estos pacientes, sabemos que no hay nada más que medidas de soporte que nosotros podamos hacer para solventar el problema. Y antes de los 3 años, por ejemplo, todos los niños se han infectado al menos una vez por virus sincitial respiratorio. Y ahí vimos que el 80-90% de las causas de bronquiolitis o neumonía son por virus sincitial respiratorio y son los que obviamente causan hasta un 70% de los menores de 6 meses de edad la hospitalización con una letalidad alta del 1 al 2%. Y si bien es cierto que los prematuros, cardiópatas y neumópatas son los que más pueden fallecer o hospitalizarse, eso no quiere decir que la carga en los niños sanos no sea importante. Pero algo, además, que trae sincitial respiratorio es el abuso de muchas otras acciones médicas que hacemos con tal de hacer algo por este paciente, como es el uso indiscriminado de antibióticos, de broncodilatadores, esteroides orales o intravenosos, y esto obviamente aumenta el riesgo de una sobreinfección por neumococo y que eso todavía va a incrementar la mortalidad del paciente. Y además, que los niños tengan un proceso de virus sincitial respiratorio en sus primeros 2 años de vida, incrementa el riesgo de asma y se ha asociado el virus sincitial respiratorio hasta en un 30% de las crisis asmáticas. Por cada niño que muere por virus sincitial respiratorio, se estima que hay un niño que fallece sin recibir atención de consulta médica. Y ahora también se asocia el virus sincitial respiratorio a muerte súbita del lactante, sobre todo en los menores de 4 meses. Entonces, eso también es algo que no tenemos los datos, pero que se debe de considerar. La siguiente. Aquí quería mostrarles en esa gráfica cómo la carga de enfermedad global por virus sincitial respiratorio, en la gráfica que ustedes tienen a la derecha, como tanto el virus sincitial en la comunidad, que es el que tiene los puntitos azules, versus el que está en rojo, que es el que se hospitalizan, como hay factores importantes, como por ejemplo ser varón, que si una mamá fuma, que si el primer contacto con virus sincitial respiratorio se da en los primeros 3 meses de vida, cuando esté el pico máximo de virus sincitial respiratorio. Todos esos son criterios que aumentan el riesgo de complicación o de tener una enfermedad grave por virus sincitial respiratorio. Casi 1 de cada 56 que padecen de enfermedad por virus sincitial respiratorio terminan en la UCI o terminan falleciendo a causa de sincitial respiratorio. La siguiente. Otra cosa importante es que esta carga de enfermedad de 1 por cada 56 lactantes en el primer año de vida se da en niños que son completamente sanos. El 5.5% de los hospitalizados va a acabar en unidad de cuidados intensivos. Y eso es lo que nosotros vemos en nuestro hospital, una alta carga de enfermedad en las unidades de cuidados intensivos por virus sincitial respiratorio. El 20% de los niños que tienen virus sincitial respiratorio pueden coexistir con otras bacterias como el neumococo, Mycoplasma pneumoniae, estafilococo, o con otros virus como metaneumovirus y virus sincitial respiratorio, lo que hace más grave la enfermedad. La siguiente. El virus sincitial respiratorio ya vimos que causa una carga importante de enfermedad, sobre todo en los niños menores de 2 años de edad, pero también tenemos consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Una de las consecuencias a mediano y largo plazo es la relación que tiene el virus sincitial respiratorio con asma, ¿verdad? Y sobre todo si el virus sincitial respiratorio está coexistiendo con rinovirus. Un niño que tiene su primer episodio de virus sincitial respiratorio antes de los 3 años de edad tiene 3 veces más el riesgo
de tener asma que uno que lo tiene entre los 5 y los 10 años, en cuanto el riesgo es 2 veces más. Entonces vemos que pueden pasar dos cosas. Con este niño que tuvo su episodio en edad temprana, puede quedar como un lactante sibilante o más adelante puede llegar a tener asma en edad escolar. Entonces ahí pueden ver ustedes en la gráfica de la derecha como virus sincitial respiratorio y virus sincitial respiratorio con rinovirus es lo que es el virus más asociado a un asma en el futuro. La siguiente. Y obviamente la protección contra el virus sincitial es un gran reto. Primero, porque el virus sincitial respiratorio no da inmunidad completa. Es una inmunidad parcial, es de corta duración. En el primer año de vida hace que tenga mayor riesgo de tener recurrencias. El 80% de estas recurrencias se dan en el segundo año de vida y el 50% se dan en el tercer año de vida. La siguiente. Aquí pueden ver ustedes en la gráfica en la derecha, recordemos que de virus sincitial respiratorio hay dos grandes grupos, dos serotipos, es el virus sincitial A y el virus sincitial B. Pueden dar además muchas otras manifestaciones clínicas, puede manifestarse como una otitis media, como una bronquiolitis, puede haber síntomas respiratorios con síntomas gastrointestinales, puede también haber sibilancias, un lactante sibilante. Entonces, todas esas manifestaciones pueden suceder en el primer año de vida. La siguiente. Bueno, ya hablamos del asma, que es una complicación muy importante, ¿verdad? A corto plazo, las principales complicaciones van a ser la mayor incidencia de otitis media, de neumonía, la prescripción de antibióticos, y a largo plazo, pues, la capacidad reducida de la función pulmonar, asma, ¿verdad? Y el aumento de la utilización de recursos. Ya vamos a ver el impacto que tiene el tener virus sincitial respiratorio, más cómo puede hacer que nosotros en la edad adulta y en el adulto mayor tengamos mayor riesgo de complicar. La siguiente, por favor. Entonces vemos que si bien es cierto, en el lactante y en el recién nacido, la carga de enfermedad es como más grave, de mayor impacto en hospitalización y muerte, podemos tener virus sincitial respiratorio a cualquier edad, ¿verdad? Pero el otro grupo de riesgo de hospitalización y muerte es arriba de los 65 años. Sobre todo si este paciente es asmático, si es EPOC, puede haber también manifestaciones como una enfermedad respiratoria insidiosa y aguda y puede, pues, obviamente haber episodios de reinfección. ¿Me siguen? Entonces aquí en esta gráfica podemos ver cómo si una persona tiene virus sincitial respiratorio en los primeros 2 años de vida, el riesgo de muerte, entre más viejos estemos, aumenta al 20% si nosotros tuvimos enfermedad respiratoria por virus sincitial en nuestra niñez. El riesgo si uno tuvo 2 infecciones es de 1.5 y si tenemos más de 3 infecciones es casi de 3 el riesgo que tenemos de tener una muerte más prematura versus los que no han tenido nunca un proceso de virus sincitial respiratorio. La siguiente, por favor. ¿Cómo se transmite el virus? Pues ya hablamos de la carga de enfermedad, de cómo se manifiesta. El virus respiratorio es un virus respiratorio, entonces se transmite por gotitas y también por contacto, ¿verdad? Muy parecido a lo que hacía COVID o a lo que hace adenovirus o lo que hace virus influenza y puede persistir mucho tiempo en superficies e incluso por tiempos prolongados. La siguiente. Hay factores de riesgo que hacen que la enfermedad sea mucho más grande, como es la falta de lactancia, el ser prematuro, estar hacinado, el bajo peso, el tener hermanos que vayan a guardería, el que tenga antecedentes familiares de atopia, que la mamá fume, que sea varón, ¿verdad? Obviamente que si tiene una enfermedad inmunosupresiva como VIH, va a tener un mayor riesgo. Y hay también factores asociados a la mortalidad en el hospital, como es la desnutrición, con malnutrición, enfermedades neurológicas crónicas, cardiopatía
y ser menor de 6 meses. Y también hay factores asociados en cuanto a su hogar, ¿verdad? Como el número de visitas a urgencia, si requirió cuidados intensivos en la edad neonatal, si la madre es adolescente, si no tienen agua potable, si están hacinados o si no tienen su esquema de vacunación completo. Esos son factores que vienen del hogar, pero que vienen a complicar todavía más. Por favor, así. Este es el virus, para que ustedes lo conozcan un poco. El virus tiene dos proteínas que son importantes y básicas para hacer su introducción al organismo. Una es la proteína G, la glucoproteína G, que le permite adherirse al epitelio respiratorio, y luego está la proteína F, que es la de fusión, que permite fusionarse e introducirse en el epitelio respiratorio. Y precisamente para vacunas o anticuerpos monoclonales se está trabajando en la proteína F. Esa proteína F tiene dos fusiones, dos momentos, el prefusión y el posfusión. La mayoría están trabajando en el prefusión porque antes trabajaban en la glucoproteína G y las vacunas y los anticuerpos monoclonales no fueron efectivos. La siguiente. Aquí pueden ver ustedes los dos tipos de virus, el virus respiratorio A y el virus respiratorio B, como en los diferentes lugares, todos los que están abajo en los diferentes colores, son los genotipos que están incluidos en estos dos grandes subtipos de virus, y como en los diferentes países, en unos es más frecuente, por ejemplo, en Oceanía, es más frecuente el A, ¿verdad? Y en otros países está más distribuido el A y el B. La siguiente. Entonces, aquí podemos ver de las vacunas que están trabajando en la perfusión y en los anticuerpos monoclonales, de los 4 anticuerpos monoclonales que se están estudiando ahorita, están trabajando en los diferentes sitios. La proteína de perfusión tiene 6 sitios, el sitio 0, el 1, 2, 3, 4 y 5, y cada uno de esos sitios tiene alguna molécula que se está estudiando. Los que ya están, bueno, Palimumab estuvo en el 1996, la otra diapositiva, por favor. Entonces tenemos lo que se está usando ahorita en anticuerpos monoclonales contra el virus respiratorio, el Palimumab, que pues ya tiene muchos años de haberse conocido. En nuestro país tuvimos un tiempo muy corto en el hospital de maternidad que se estuvo utilizando, pero que precisamente por sus altos costos se dejó de utilizar, y ahora pues estamos con otras alternativas que se están empezando a utilizar en otros países. La siguiente, por favor. Y si ustedes se recuerdan, cuando precisamente el virus se fusiona en el epitelio respiratorio y llega al alvéolo, al tejido respiratorio, el daño que el virus sincitial hace es sobre todo a nivel del sincitio, ¿verdad? Del alvéolo, y eso es lo que hace un daño inflamatorio muy importante que puede dejar secuelas severas para posterior en el paciente. La siguiente. Entonces vamos a hablar ahora de las estrategias de control, aunque ya hablamos algunas ligadas a la estructura del virus, ¿verdad? Están las medidas de prevención que son básicas, que son iguales a las que tuvimos en COVID, como el uso de la mascarilla, el usar alcohol gel, que obviamente por eso se cree que disminuyó mucho la circulación de virus sincitial respiratorio en la época de COVID, precisamente por el énfasis que se hizo en esas medidas de prevención. Ahora tenemos anticuerpos monoclonales y la vacuna que ya vamos a hablar. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué ahora se está centrando tanto en la prevención del virus sincitial respiratorio? Es lógico, antes no había nada que hacer, entonces no podíamos centrarnos en las medidas de prevención porque sabíamos que no había algo que hacer, no había antivirales, no había vacuna, no había medicamentos. Pero ahora que ha habido un auge, precisamente por todas las secuelas y todas las complicaciones que esto hace, se está generando mucha expectativa en la prevención del virus sincitial respiratorio. La siguiente. Entonces aquí pueden ver ustedes cómo ha ido evolucionando, pues, no es algo nuevo, se ha ido trabajando desde que se descubrió el virus
en buscar vacunas, en buscar anticuerpos, en buscar medicamentos que puedan en alguna forma disminuir la carga de enfermedad. Entonces, prácticamente lo último que se aprobó en el 2023 es una vacuna, que es una proteína, una vacuna proteica. También tenemos anticuerpos monoclonales y vamos a ir viendo un poco de cada uno de ellos a lo largo de la presentación. La siguiente. Entonces, ya vimos. Tenemos el tratamiento de apoyo, muy poco se puede hacer para bronquiolitis por virus sincicial respiratorio. No sirve el uso de esteroides intravenosos ni orales, no sirve el uso de los broncodilatadores, no sirven los antibióticos, no sirven prácticamente, no tenemos más que a ponerle oxígeno, hidratarlo, controlarle la fiebre y no hay más que hacer. Y pueden ser tan severas que pueden necesitar incluso ventilación mecánica. Entonces ahora tenemos una vacuna que se le puede poner a la madre para proteger a un bebé y tenemos vacunas aprobadas para los adultos arriba de los 65 años. Y para profilaxis tenemos los anticuerpos monoclonales. Tanto la vacuna que se le pone a la mujer embarazada como los anticuerpos monoclonales son inmunizaciones pasivas, ¿verdad? Pero en el adulto que se vacuna arriba de 65 años, sí es una inmunización activa. Vamos a ir viendo cada uno de estos, de estas nuevas técnicas de prevención que tenemos. La siguiente, por favor. Entonces ya vimos que los antivirales, nada de lo que nos ofrecen, ni el isoprinosine, ni el virune, ni ninguna de esos antivirales, ni la ribavirina oral, sirve para el tratamiento del virus del sistema respiratorio. Luego tenemos los anticuerpos monoclonales y las vacunas. Vamos a empezar hablando primero de las vacunas. Las vacunas, hubo una vacuna que era de GSK, que se relacionó mucho al parto prematuro y se dejó de utilizar y de estudiar precisamente porque no se va a exponer a los pacientes a riesgo de parto prematuro. Pero tenemos la otra vacuna que sí ya está aprobada, que se pone en mujeres gestantes abajo de los 49 años de edad, entre las semanas 24 y 36. La mayoría de países europeos y Estados Unidos y Canadá que le está poniendo, ellos han optado por la edad de los 32 a las 36 semanas, porque eso evita un poco el riesgo del parto prematuro y así pues son más precavidos con ese tema. Y se ocupa una dosis que tiene 60 microgramos del subtipo A, 60 microgramos del subtipo B, es una sola dosis intramuscular y ya se está usando en 18 países. La siguiente. Entonces, para vacunar a la embarazada realmente es un gran reto, ¿verdad? Porque tenemos que estar seguros que los lactantes van a poseer una respuesta inmunitaria adecuada para la vacuna, ya que la de ellos es deficiente, que la enfermedad los logre proteger en los primeros 6 meses de vida, donde son más riesgos de poder tener alguna complicación, que obviamente tiene reinfecciones frecuentes y cómo van a responder esos lactantes a esas reinfecciones frecuentes y que los anticuerpos que la mamá le traslade no sean interrumpidos por la propia producción de anticuerpos de ellos. Entonces, realmente siempre es un reto. Esa vacuna tiene una característica especial. Es la primera vacuna que fue hecho estudios en mujeres embarazadas. Tenemos vacunas del tétano, vacunas de HPV, vacunas de influenza y vacunas de COVID, que por su seguridad, porque son seguras, se pueden poner en las embarazadas, pero no hay ningún estudio que se haya hecho en embarazadas. En cambio, esa vacuna fue hecha y probada en mujeres embarazadas. La siguiente. Entonces, ¿por qué vacunar a la madre contra el virus sincicial? Porque ya vimos que la primera causa de mortalidad o la mayor carga de enfermedad está en los primeros 6 meses de vida. Entonces, al vacunar a la mamá, logramos proteger a su bebé durante los 6 meses. La siguiente. Y obviamente a la mujer embarazada no cualquier vacuna se le puede poner. Nosotros tenemos que saber que la mamá tiene un alto riesgo de enfermar, que la infección supone algún riesgo especial para la mamá o para el feto y que la vacuna que esté disponible sea completamente segura. Entonces, esta es una vacuna que cumple esas características. La siguiente.
Entonces, ¿cómo funciona esa vacuna? Se pone a la mamá, la vacuna procura, produce anticuerpos neutralizantes, ¿verdad? Y esos pasan las placentas y en el tercer trimestre, la vacuna se tiene que administrar en el tercer trimestre del embarazo, donde el paso de los anticuerpos es mucho mayor y sobre todo en las últimas 4 semanas del embarazo. Prácticamente al aplicar la vacuna, 2 semanas después de la aplicación, la madre es capaz de transmitir esos anticuerpos al bebé, al perro. ¿La siguiente? Aquí vemos, esta vacuna se probó en 30 países de todo el mundo y pueden ver ustedes cómo en los diferentes países usaron esquemas diferentes, de algunos de 24 a 36 semanas, de 28 a 36, de 32 a 36, ¿verdad? Para tener más seguridad en cuanto a lo del parto prematuro. La siguiente, por favor. Y aquí podemos ver cómo precisamente la placenta actúa como una barrera selectiva y prácticamente logra transportar estos anticuerpos maternos IgG y todas las subclases de IgG de la madre al feto. La siguiente. Y esos son los primeros datos de la vacuna materna. Ustedes pueden ver la protección a 180 días después de haberse aplicado en la madre fue del 70% y en los primeros 3 meses del 80%. Siguiente. Y aquí vemos en el tiempo, tanto en las primeras temporadas de influenza, en las segundas temporadas de influenza, como la protección fue similar, ¿verdad? Varía del 62% en enfermedad leve hasta el 89% en enfermedad grave o en hospitalizaciones por virus sincitial respiratorio. La siguiente. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, el riesgo de parto prematuro, que era una de las principales complicaciones. En las vacunadas fue el 5.6%, en el placebo fue el 4.7%. Eso fue en los estudios, ¿verdad? Y por eso es que muchos de los países optaron por ocupar de las 32 a las 36 semanas. La siguiente. Ya en la vida real, con las mujeres que se han vacunado en Estados Unidos, podemos ver que las vacunadas versus las no vacunadas es mucho más alto, o sea, 4.5% el riesgo de parto pretérmino en las no vacunadas versus 4% en las vacunadas. O sea que realmente es mayor el riesgo en las que no están recibiendo la vacuna. La siguiente. Algo que también se quería observar era si el niño podía nacer pequeño para la edad gestacional y vemos que en las vacunadas fue el 6.7% versus las no vacunadas que fue 6.6%, o sea, muy similar también. La siguiente. Y vemos también las muertes infantiles en general y por su categoría, cómo fueron mayores las muertes en los que recibieron placebo versus las que recibieron la vacuna. O sea que podemos ver con estos datos que la vacuna es un producto muy seguro. Así es. Entonces la vacuna se pone, ya dijimos, 0.5 ml, viene un dialmonodosis de 2 ml, una jeringa precargada, se pone 0.5 ml, 60 microgramos de cada antígeno. La siguiente. Y ahora la otra que tenemos ahora a disposición son los anticuerpos monoclonales, que es una inmunización pasiva que lo que pretende es vacunar al neonato, así como se pone en el mismo momento vacuna de hepatitis B y vacuna de BCG, ponerle el anticuerpo monoclonal. Ahí ese sí varía de peso, ¿verdad? Los menores de 5 kilos se le pone 50 nanogramos intramuscular y los mayores de 100 kilos 100 microgramos intramuscular y si acaso se tiene que revacunar porque es un niño de riesgo de cardiopatía, prematuro, etcétera, es una dosis que a completar 200 miligramos en la segunda dosis. Y este se puede poner hasta los 8 meses y se debe aplicar, depende si el país que tiene estación, antes de la estación y en el nuestro, pues durante todo el año. La siguiente. Vemos acá, esos estudios de anticuerpos monoclonales se hicieron en muchos países, así que de los países de América Latina, Argentina,
y Brasil fueron también tomados en cuenta para este estudio, así que también hay población latina que fue también parte del estudio de anticuerpos monoclonales. La siguiente. Y vemos ahí la prevención, que fue del 76% hasta el 80% de protección, y la protección sí es un poquito más larga que la vacuna, que llega hasta los 8 meses. La siguiente. Estos son datos en Galicia, fue el primer país que empezó a usar en los niños recién nacidos anticuerpos monoclonales, y prácticamente en la temporada del 2023 fue muy mínima los casos de virus sincitial respiratorio. La siguiente, Chile fue el primer país de América Latina en incorporarlo. Ustedes pueden ver en la gráfica de lactantes donde están las barras, ¿verdad? Como prácticamente desapareció la enfermedad virus sincitial respiratorio comparados con los años 22, 19 y 23. La siguiente, Chile, por ejemplo, cierra este año sin ningún fallecido por virus sincitial respiratorio. Entonces, también es intramuscular, ahí ya, eso ya lo habíamos visto, que es por peso, ¿verdad? 0.5 ml, 1 ml o 2 ml a medida de alcanzar las dosis recomendadas. La siguiente. Y vemos también que el Nirsevimab es un producto muy seguro, los efectos adversos fueron mínimos, la mayoría fue dolor o un poco de molestia en el sitio de aplicación, pero prácticamente no hay reacciones alérgicas documentadas, no hay ninguna complicación grave asociada al uso de anticuerpos monoclonales. La siguiente. Entonces ahora tenemos estas dos medidas, ¿verdad? Tenemos vacunas maternas o la aplicación de anticuerpos monoclonales, ambas estrategias muy efectivas y que se pueden establecer para la prevención de virus sincitial respiratorio. La siguiente. Aquí vemos una diferencia, los anticuerpos monoclonales en neonatos, la vacuna es en embarazada, el anticuerpo monoclonal se tiene que poner al nacer, la vacuna entre las 32 y 26 semanas. No se sabe si va a ser en cada embarazo que se tenga que poner, pareciera que así va a ser, igual que es la TDAP. Si se incluyen anticuerpos monoclonales, es una estrategia única, o sea, no necesita vacunar uno a las embarazadas. Pero si se vacuna a las embarazadas, sí se necesita tener una estrategia mixta que incluya vacuna y anticuerpos monoclonales por todas aquellas mujeres embarazadas que por diversas razones no se puedan vacunar y así se puedan proteger a todos los recién nacidos. Así lo ha escogido Argentina, así lo ha escogido Uruguay, por ejemplo, y así lo va a escoger también Costa Rica. Así es. Entonces, eso si quieren pásenlo, porque es lo que ya hemos venido a hablar. Y aquí podemos ver que el Nirsevimab obviamente es mucho más efectivo que el Palivizumab, mucho más barato y permite ponérselo a todos los niños. En cambio, el Palivizumab era exclusivamente para niños con factores de riesgo. Entonces, eso hace que sea más equitativa la protección para todos los niños que están en riesgo. La siguiente. Y en el adulto mayor tenemos esas 3 vacunas disponibles. Está Arexvy, Emerresvia y el Abrismo, que es la misma para la mujer embarazada. Y es una sola dosis para el adulto mayor, indicada para adultos arriba de 75 años de edad o para adultos entre los 60 y los 74 años que tengan riesgo de enfermar, o sea, los diabéticos, los hipertensos, los asmáticos, los EPOC, los pacientes renales crónicos, deben de ser vacunados con estas vacunas. Ya en Estados Unidos y en Canadá ya están aplicando estas vacunas en el adulto, que si se acuerdan es el otro grupo de riesgo. La siguiente. Y todas estas entidades han aprobado, ¿verdad? Estados Unidos empezó con todas esas estrategias. OPS ya tiene precalificada la vacuna también. O sea que ya vamos a empezar a oír hablar mucho más de todas estas estrategias de prevención en cuanto al virus sincitial respiratorio se refiere. Siguiente. Creo que esa es la. Muchas gracias, doctora. No sé si tienen preguntas. Doctora Dueñas, yo tengo una cuestionante. El diagnóstico de virus incitar respiratorio, ¿qué tan frecuente es?
en el primer nivel de atención? ¿O qué tanto porcentaje hay de equivocación en el diagnóstico de este virus? Y me imagino que por eso pueden darse las complicaciones posteriores. No, recordemos que virus sincitial respiratorio se comporta como cualquier otro virus, ¿verdad? Los cuadros clínicos asintomáticos leves, que son los que llegan al primer nivel, va a ser congestión, rinorrea, a veces vómitos, y obviamente un porcentaje de estos puede llegar a desarrollar una neumonía o una bronquiolitis, que son los que llegan a segundo o tercer nivel. Pero igual que todas las enfermedades virales, no hay nada que hacer, ¿verdad? Es líquidos, control de la temperatura y explicarle a los papás los síntomas de consulta o por qué el niño lo tiene que llegar a reconsultar nuevamente. Usualmente es si la fiebre es alta, si hay rechazo al alimento, si hay dificultad para respirar, ¿verdad? Entonces ahí sí hay que consultar y hacer alguna intervención. Yo creo que no hay en el abordaje clínico, no hay una equivocación porque todos se manifiestan igual, ¿verdad? Cuando vienen acá, a nosotros tampoco nos dan el diagnóstico rápido como para saber que es un sincitial respiratorio. Se hace como vigilancia de centro centinela, lo de ir a qué, y claro, después sabemos, o después con los meses sabemos que cuántos sincitial respiratorio tuvimos. Pero para el abordaje diagnóstico y terapéutico nos basamos con el cuadro clínico, la radiografía, y usualmente en el sincitial respiratorio son radiografías que no tienen consolidación, que son filtrados intersticiales, que hay hiperagregación, también tienen mucho a dar atelectasias. Entonces, cuando vemos una radiografía con esas características, asumimos que es un virus sincitial respiratorio y que el leucograma es normal, ¿verdad? Entonces, lo manejamos como tal. Pero un diagnóstico en lo privado sí es diferente porque usted toma el hisopado, ya sea PCR o sea antígeno, y en 1 hora, 2 horas le están diciendo si es un virus sincitial respiratorio, si es un adenovirus, para influenza. Entonces es más fácil el abordaje. Muy bien, gracias. ¿Y la posibilidad de que en el sistema nacional integrado se pueda tener estos recursos de diagnóstico más inmediato, doctora? Eso sería ideal, porque una cosa es la vigilancia epidemiológica y para virus sincitial respiratorio, la vigilancia epidemiológica no debe ser solo que es un virus sincitial. Tenemos que saber si es A, si es B y qué genotipo es, ¿verdad? Entonces, esa vigilancia epidemiológica es como más una vigilancia de país para ver los cambios epidemiológicos, las alternativas de manejo en cuanto a anticuerpos monoclonales, pero para el médico, claro, ahorraría mucho más dinero porque no son pruebas caras. O sea, la inmunofluorescencia en ojos, que es lo que busca antígeno, es una prueba barata que obviamente le puede ahorrar a ese hospital o a ese centro mucho más dinero, porque al saber que es un sincitial, ya uno sabe que no tiene que usar esteroides, que no le tiene que poner antibióticos, que no le tiene que poner terapias con salbutamol, y eso, todo eso va sumando un costo a la hora de la atención hospitalaria. O sea, claro que sería costo ahorrativo y sería un paso muy importante para nosotros. Tenemos una pregunta, Eli Corona, Ahora, aprovechando la intervención de los participantes. Dice, buenas tardes, de la Unidad de Salud San Antonio Mazaguat. ¿Cómo es el comportamiento del virus sincitial respiratorio en prematuros y síndrome de Down? en prematuros, incluso se ha relacionado con muerte súbita de lactante, ¿verdad? O sea que sí puede dar muy mínimos síntomas y ser altamente mortal. Y los prematuros son los que precisamente tienen mayor riesgo de hacer una neumonía severa, de complicarse y de morir. Y es igual, ¿verdad? Hay no al cuadro clínico, pero rápidamente progresa a una dificultad respiratoria, ¿verdad? Entonces, y en el síndrome de Down se comporta muy similar a un niño de condiciones normales, ¿verdad? El síndrome de Down tiene a veces problemas para ciertas enfermedades infecciosas, pero virus sincitial respiratorio no es una de ellas, exceptuando aquel niño con síndrome de Down que tiene una cardiopatía congénita, ¿verdad? Pero ahí es la cardiopatía la que condiciona el riesgo. Le damos las gracias, doctora, por el tiempo que ha tenido usted con su equipo.
Le damos las gracias a todos los participantes, al equipo de ECO